que Polinyà ha tingut. Estic segur que tots i totes hem donat sempre el millor que hem pogut des d'allà on ens tocava. Per això avui la convidada d'honor és la Mari Carmen, una persona que ha estat sempre compromesa amb Polinyà, tant des de l'alcaldia com des d'altres àmbits, una companya amb la que és un plaer parlar, debatre i escoltar tot el que pot aportar, i que la primera alcaldessa de Polinyà sigui avui la convidada d'honor és, com deia abans també, un reconeixement a la seva figura. Gràcies per acceptar ser avui amb nosaltres. Demano que pugi a l'escenari la senyora Mari Carmen. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. Como ya es historia, María Carmen Gámez fue la alcaldesa de Polinyà durante el tiempo de mayo del 87 hasta mayo de 1995. Desde su toma de posesión empezó a producirse una revolución que no imaginábamos los pocos funcionarios y laborales que prestábamos nuestros servicios en el Ayuntamiento de Polinyà. Se comenzaron a programar grandes proyectos para la mejora del pueblo y, para ello, el equipo de gobierno, liderado por Mari Carmen Gámez como alcaldesa, comenzó a incorporar al ayuntamiento a más personal administrativo y técnico para la consolidación y ejecución de dichos proyectos. También se debe mencionar que se cubrió otra necesidad básica, como era el proveer al municipio de una brigada municipal que atendiera el mantenimiento del mobiliario urbano y las instalaciones municipales existentes, más las que se iban incorporando al patrimonio municipal, así como las empleadas de limpieza. Con tan importante número de trabajadores, se hacía necesario ordenar las relaciones laborales y dotar de un marco legal que señalara las obligaciones y derechos de todos ellos. Para tan importante fin, se constituyó un comité de empresa, del cual me enorgullece haber formado parte y haber participado en las deliberaciones y negociaciones con el equipo de gobierno para intentar llegar a un acuerdo y culminar con la redacción de un convenio colectivo donde quedaran incluidas todos los trabajadores y públicos, tanto funcionarios como laborales. Después de innumerables reuniones, hubo un momento en que las negociaciones llegaron a un punto muerto, donde más que avanzar parecía que retrocedíamos. Momento este en que Mari Carmen tomó las riendas y se reprendieron las reuniones con savia nueva hasta culminar con la aprobación de un convenio colectivo que consolidó y sentó las bases de las relaciones laborales, destacando, entre otras muchas mejoras, la transformación de los contratos eventuales
y que correspondían de puestos de trabajo laborales fijos en contratos indefinidos. Esto supuso un gran alivio para aquellos compañeros que, sintiendo su puesto de trabajo como indispensable, no tenían la seguridad de que se les prorrogara el contrato. Asimismo, se llevó a cabo una valoración de puestos de trabajo y se asignó cuantía económica proporcional a la importancia y responsabilidad de cada uno de ellos, lo que supuso una más que merecida mejora salarial para todos nosotros. Mejoras que hoy en día se siguen disfrutando todos los empleados del ayuntamiento y que muchos no olvidamos que fue fruto del impulso y voluntad de María Carmen Gámez por aprobar el primer convenio colectivo entre el ayuntamiento y sus trabajadores. Por todo ello, en representación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Poliñá, como reconocimiento a su legado y el recuerdo a su memoria, también debemos ofrecer un más que merecido homenaje, considerando a su persona y su recuerdo como un icono más que importante de la democracia de nuestro municipio. Gracias, alcaldesa. S'equivoquen per moments. Respiro i no comprenc com una espelma és el reflexe d'un anhel que espera el pas del temps, conscient que jo no puc seguir sense destí, sé cap on vaig i sé d'on vinc i vens amb mi. Jo no puc seguir sense camí, digue'm on vaig, digue'm-ho a mi, obre'm els ulls. Què vols? Et dius i amb un sospir d'aler de somnis et revoltes. Sols tenir totes les respostes que esperen preguntes que mai ens hem fet experts. Que jo no puc seguir sense destí, sé cap a on vaig i sé d'on vinc i vens amb mi. Jo no puc seguir sense camí, digue'm on vaig, digue'm-ho a mi, obre'm els ulls. Aquesta nit ho veig tot fosc, com el record d'aquells malsons. És com l'alè del teu perfum quan vas marxar d'aquí, quan vas marxar de mi. Per tal d'optimitzar la qualitat d'atenció ciutadana i quasi al mateix temps l'execució de les obres de reforma necessàries per tal d'adaptar-lo a les necessitats del servei presents i de futur, va significar un repte molt difícil pels profunds canvis estructurals que comportava.
aquella sí que va estar una autèntica aventura. Us imagineu l'infern d'unes obres de reforma integral d'un edifici municipal durant 4 mesos amb tot el personal treballant al mateix temps, sense deixar de prestar tots els serveis als ciutadans ni un sol minut? I una alcaldessa que m'empaitava cada matí per preguntar-me: els estudis previs per a la segregació de Polinyà del Pla General de la comarca... Volem aprofitar, sí, aquest moment per donar veu a una proposta que abans s'ha dit la Fina, però que cada cop és més sentida, i és una proposta que vol dedicar el nom d'un equipament municipal a la Mari Carme. I podríem preguntar per què. Ens assessoren els motius i avui se'n diran molts. Però nosaltres, des del nostre punt de vista, volem centrar aquesta proposta en 3 aspectes. El primer és la integració. Mari Carme, per nosaltres, és un exemple de persona que va venir de fora de Catalunya i que es va acabar convertint en una de les veus més influents i carismàtiques de Polinyà, sense cap dubte. Sense deixar de banda els seus orígens, va ajudar a construir un poble millor per a la seva família i per als seus veïns. Segon tema, la igualtat. Com a exemple de dona forta, que jo que he estat en alguna negociació amb ella us asseguro que era forta i lluitadora, no només perquè va ser la primera dona alcaldessa de Polinyà, sinó perquè sempre va defensar la igualtat de gènere amb passió i compromís. I tercer tema, molt important per a nosaltres, que és la política. La seva dedicació com a alcaldessa, però també com a activista local, va transformar Polinyà i ens ensenya que la política és una eina poderosa en mans del poble. Mari Carme és un exemple de lluitadora incansable per millorar les condicions de vida del seu poble. Segur que podríem dir moltes més coses de Mari Carme, però ens volem centrar en aquestes 3: integració, igualtat de gènere i estima per la política, perquè són uns valors que nosaltres voldríem transmetre als joves del poble i estem convençuts que el record de Mari Carme pot ajudar a formar-los. És per això que voldríem sumar complicitats, que us voldríem ajudar, demanar que ens ajudeu, que sortiu fora, que parleu amb la gent de les AMPAs, amb la gent de la direcció de l'escola, amb els polítics locals i que entre tots fessin possibles l'escola pública Mari Carme. Va coincidir amb les eleccions que va perdre Mari Carme. Ja que estava allà, deixeu-me dir que van ser les eleccions més brutes que he vist mai i que ho va haver de patir ella en primera persona. Però bé, realment, avui hi ha molts amics i tant companys de partit com companys de vida de Mari Carme que són ells qui realment... ¿Qué decir de Mari Carmen? Todo lo que se diga es poco. Ha sido una gran amiga, mejor persona, fiel y luchadora a sus ideas hasta el final. Hasta siempre, Mari Carmen. Las palabras, cuando las usamos de forma banal y fuera de contexto, pierden significado y pierden rigor. Pero si yo digo, era una persona honrada, trabajadora incansable, leal con sus ideas, justa, humana, responsable, comprometida con los demás, estoy haciendo una definición auténtica y veraz de mi amiga Mari Carmen. Hasta siempre. Buenas tardes. Me quiero sumar al pequeño homenaje que se le va a hacer a la Mari Carmen. Bueno, yo la definiría como una persona, bueno, sobre todo muy buena persona, muy trabajadora y muy responsable con, dijéramos, con lo que se le encomendó al pueblo, que fue la alcaldía. Descanse en paz y quiero añadirlo también esto, o sea, pasarlo a las hijas y a su esposo. Gràcies. Tot el meu record per la Mari Carmen i sobretot pel seu somriure, sempre de confiança, de complicitat i d'acompanyament. Gràcies per aquests anys, Mari Carmen. Hablar de Mari Carmen no es solo hablar de política. Hablar de Mari Carmen es hablar de compañerismo,
solidaridad, amistad, constancia, porque Mari Carmen era todo eso y más. Yo no la conocí en su etapa como alcaldesa, pero sí en su lucha posterior y acompañándola en la militancia. Esa militancia que nunca abandonó porque sus convicciones la han acompañado siempre y siempre ha predicado con el ejemplo. Yo hoy quiero hablar y recordar a la Mari Carmen mujer, abuela, madre, esposa, amiga, compañera. Quiero recordar a esa gran persona que siempre estaba para todos y por todos, que anteponía sus necesidades por ayudar a los demás, que siempre se ha desvivido por los suyos y a la que creo que siempre todos vamos a recordar. Porque en esta vida hay personas que pasan de puntillas sin hacer ruido ni aportar nada. Y luego hay personas como Mari Carmen, que son inspiradoras, que calan y que te dejan huella. Y segurísimo que nos seguirá inspirando a todos a trabajar por un mundo más justo, solidario y generoso. Hola a totes i a tots. És per mi un plaer participar en aquest acte homenatge a una gran dona. La Mari Carmen Gámez, una dona lluitadora, una dona amb les idees molt clares, una dona que lluitava per allò que creia just. He compartit àmbit d'amistat, àmbit laboral, però sobretot àmbit polític. La Mari Carmen tenia unes fermes conviccions i es va implicar en política per intentar de canviar aquest món, per intentar que hi hagués més llibertat, més igualtat i poder deixar un futur millor a les generacions futures. Què recordo de la Mari Carmen? La Mari Carmen, el primer que em ve al cap és un somriure, és una actitud d'empatia, una actitud d'amistat, una actitud de voler estar bé amb aquelles persones que tenia al voltant. En els espais que he compartit amb ella sempre he notat aquell suport, aquells ànims de lluita, d'esperança, aquell voler canviar les coses, fer-les millor per tenir un món amb més equitat, amb més igualtat, amb més democràcia i amb la possibilitat de tenir un món millor per a tothom. Poques coses més a dir, que estic contenta, que és injust que ens hagi abandonat tan aviat, perquè realment li van quedar moltes coses per fer. Però sí que ens ha deixat una empremta que ens ha d'esperonar per continuar fent allò que ella ja feia, les persones que tenim vocació de servei, les persones que tenim aquesta il·lusió, aquestes ganes, aquesta esperança de voler fer les coses millor per intentar de canviar una miqueta més aquest món i tenir igualtat d'oportunitats per totes les persones i sobretot per les generacions futures. Per tant, amics i amigues, sempre la tindrem al nostre cor. La veritat és que és una persona que deixa empremta, almenys a mi me l'ha deixada, i sempre en un racó del meu cor tindré aquest record, aquesta esperança, aquesta ànims de lluita que era el que ella tenia. Moltíssimes gràcies, família, amics, amistats. Recordeu-la sempre. Recordeu aquella dona forta, valenta, empàtica, simpàtica i sobretot molt amiga dels seus amics. Gràcies y una fuerte abraçada a tothom. Hoy recordamos a la compañera Mari Carmen. Nos conocimos jóvenes y las ansias de libertad y de mejorar nuestra vida nos hizo luchar contra el dictador Franco y nos hizo antifascistas y militantes comunistas. Y te recordamos el 14 de abril, Día de la República. Libertad, igualdad, fraternidad. Y fuiste desde joven y siempre republicana. Fuiste primera alcaldesa comunista de Polinyà, tu pueblo. El feminismo se expresó en tu trabajo y trayectoria. En tu actividad política y pública luchaste por la mejora de las condiciones de vida de las personas
que vivimos de nuestro trabajo. El anticapitalismo y la lucha por el socialismo, el comunismo, fue el hilo rojo que movió tu vida. Mari Carmen, pareja de Roque, sus hijas, sus nietos, su familia, sus amigos, los regidores, los vecinos, los delegados sindicales, la sociedad civil organizada, los camaradas, su pueblo, su querida Poliñá. Fuiste amiga y camarada, una gran mujer, antifascista, demócrata, republicana y comunista sobre todo. Se marchó, pero en todos los que la conocimos y en nuestras pequeñas y no tan pequeñas luchas, seguirá viviendo. Hasta siempre, camarada, hasta siempre, Mari Carmen. Hablar de Mari Carmen, sin duda para mí, es un privilegio. Doy gracias a la vida desde el primer día que conocí a esa gran mujer. Una mujer pasional, una mujer transgresora, una mujer activista, una mujer que no entendía la palabra rendirse. Una mujer que supo estar a la altura de sus tiempos. Y que en todo momento y sin ninguna duda quiso romper las reglas del juego. Gracias por haberme permitido formar parte de muchísimos momentos vividos con ella y con su familia. Yo me siento muy orgullosa de haber estado presente ese último día en el que le hicimos la despedida, porque cada una de las personas que estábamos allí con ese homenaje que le hicimos, fue una reivindicación más de todo su trabajo y de todo su legado a lo largo de toda su vida. Gracias por demostrar que si se quiere, se puede. Gracias. Mari Carmen, un placer. Hola, soc Joan Tafalla, vaig ser director al Col·legi Pere Calders durant els cursos 93-94 i vaig poder conèixer la Carme en tot el que fa referència a la seva lluita per l'escola pública, concretament per l'ampliació del nostre col·legi. Va ser sota la seva direcció política que es va executar un procés d'ampliació d'un edifici que tothom estarà d'acord que és magnífic i que va costar molta lluita per part de l'AMPA, per part de l'Ajuntament, per part de l'equip de mestres. Per tant, quan mireu aquest edifici, almenys la seva part d'ampliació, que és la que està millor, haureu de pensar sempre en la Carme Gámez, la dona que al costat d'altres dones, sobretot, doncs va aconseguir que tinguem a Polinyà un edifici tan notable com aquest. Visca l'escola pública i, Carme, mai t'oblidarem. Que ens hem perdut, jo aquí t'espero. Et seguiré esperant. Aquí todos me conocen por Loli, pero todos sabemos, bueno, la familia, que soy la nena y siempre he sido la nena también para ella. He tenido la gran suerte de nacer en un barrio obrero donde ella también estuvo, desde donde se ha criado y donde conocimos la lucha. Mi gran referente, a pesar de la edad, ha sido ella siempre, ella y la juventud de aquel momento, que muchos están aquí, que lucharon por un barrio donde éramos obreros, en un barrio obrero muy humilde. Se luchó por tener un médico, se luchó por tener un colegio y todo eso siempre estaba Mari Carmen encabezando cualquier lucha obrera que hubo en la población. Bueno, después tuvimos la gran suerte de tenerla como alcaldesa de Poliñá. Ella fue un gran referente, fue la primera mujer alcaldesa. También es cierto que hoy era el mejor día para hacer un homenaje,
14 de abril, la Segunda República, lo que ella siempre defendió, por lo que ella luchó y que ella lo llevaba en sus venas y en su corazón. Y eso también lo inculcó en Poliña, inculcó una libertad. Fue de las personas que más ha transformado esta población. Hizo la Plaza de la Vila. Bueno, señor Burrieza, Miguel Burrieza, ha hecho un gráfico bastante bueno de lo que ha sido la transformación de Poliña, pero es cierto que ella se hizo la Plaza de la Vila y eso se abrió a la población, a toda la población. Ahí se han hecho fiestas, se han hecho reuniones multiculturales y eso nos enriquece a todos por igual. También pienso que la fiesta mayor, ella transformó una fiesta mayor que era un entoldado que era un poco más sectario para una serie de personas de la población, y ella lo abrió a toda la población. Hizo una fiesta mayor popular donde todos hemos disfrutado y todos seguimos disfrutando. No tengo mucho más que decir, simplemente creo que si hay una palabra que define a Mari Carmen Gámez es valiente. Fue valiente. Ella se enfrentó en un tiempo muy convulso. Ser mujer y ser de izquierdas es muy difícil, fue muy difícil en aquel momento, pero ella lo superó. Ella llegó a ser la primera alcaldesa de Poliña y ella ha llegado a ser un referente para todas las mujeres por la lucha. Y bueno, simplemente dar las gracias a todos y a todas, porque creo que no había una persona que se mereciera un homenaje mejor, y esa era Mari Carmen Gámez. No es solo un homenaje a ella, sino también es una conversación con ella allá donde esté. Quiero empezar agradeciendo evidentemente a la organización de este maravilloso acto, ya lo ha dicho Loli, en este día tan apropiado evidentemente para lo que significó Mari Carmen y su lucha. Mirad, se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que se ha remarcado quizás es el tema de la igualdad, de ser la primera mujer alcaldesa de Poliña. Y me gustaría poner un poquito más en valor ese hecho de que fuera no solo la primera mujer alcaldesa de Poliña, sino porque a día de hoy, 14 de abril de 2024, en Cataluña, en 950 prácticamente ayuntamientos que hay, solo tenemos un 27% de alcaldesas en estos 900 y pico ayuntamientos. Pero es que en 1987, de estos 900 y pico ayuntamientos que ya existían, solo hubo un 2,81% de mujeres alcaldesas. Y yo creo que eso aún pone más en valor, ¿no?, el cambio que significó y se ha dicho, ¿no?, y las grandes reticencias que seguramente que se encontró, internas, externas y en muchos sentidos. Se ha dicho también, ¿no?, yo recuerdo estudiando política, ¿no?, como cuando nos explican, ¿no?, en los años 80, tras la llegada de la democracia en España, en los ayuntamientos estaba todo por hacer, porque en los ayuntamientos pues llegó la democracia y prácticamente no había servicios públicos, no había, si me apuras, pues suficientes redes de saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que en Poliña 1987 seguramente marcó, ¿no?, esa llegada de un ayuntamiento, ¿no?, que empezó a transformar de verdad los servicios públicos, y eso también creo que hay que ponerlo en valor, que fue gracias a Mari Carmen. Se habían hecho seguramente tímidos intentos antes del 87, pero con todo lo que se ha relatado aquí es evidente que aquellos 8 años fueron de una intensa transformación de nuestro pueblo. Y esa época, del 87 al 95, me lleva a hablar también del poco recuerdo. Yo nací en el 86, entonces cuando Mari Carmen fue alcaldesa yo tenía poquitos meses, pero tengo algún recuerdo, no tanto de ella, sino del pueblo, ¿no? Y yo siempre recuerdo dos cosas de aquella época que yo creo que además creo recordar que están entrelazadas, que son, uno, la obra del Parque de la Riera, la transformación del Parque de la Riera. Además yo, como la mitad del pueblo de toda la vida, vivía en la calle Cadí, ¿no? Y recuerdo además, y a lo mejor es algo que he mezclado en mi cabeza, pero recuerdo que durante las obras jugar con los niños saharauis. No sé si coincidió, alguien me lo tiene que decir, si es algo que he mezclado, me dicen que sí. Pero recuerdo esas dos cosas, y además yo recuerdo, digamos, aquel verano, tengo como ese verano marcado, ¿no?, las obras por un lado y jugar con los niños saharauis, pues lo tengo muy marcado. Y bueno, eso que decía, ¿no?, es el único recuerdo que puedo tener de la época de Mari Carmen, más allá de luego todo lo que he podido conocer y de toda la transformación que fue, pues es un recuerdo bonito, evidentemente. También puedo hablar de Mari Carmen a partir de que yo, pues en 2015 fui alcalde, y no puedo decir absolutamente nada malo, todo lo contrario. Puedo decir que como exalcaldesa, ¿no?,
sentí, y creo que con Roque también, que siempre tuve su apoyo, pero no solo su apoyo, ¿no? Creo que es algo que los exalcaldes tienen que hacer y tendremos que hacer, que es dar apoyo, dar consejo, ¿no? Y acompañar a los que estén en este puesto tan importante en el futuro. Y yo con Mari Carmen sí que lo sentí ese acompañamiento, sentí ese consejo, pero también muy prudente siempre. Y la verdad es que, bueno, haber podido contar con alguien que estuvo en mi posición, en una difícil posición, hay que decirlo, pues la verdad es que a mí me enorgullece, ¿no? Me enorgullece porque espero algún día también poder hacerlo y poder ser como ella. Se han destacado también algunas transformaciones, ¿no? Ahora ya decía, de las que yo recordaba y las que no recuerdo, pero que conozco, ¿no? Se ha hablado mucho de educación, evidentemente. Yo creo que la Escola Bressol es un ejemplo claro y además, bueno, es un modelo que se puso en marcha y que además durante los diferentes gobiernos yo creo que además se ha mantenido, ¿no? La apuesta por la educación pública, incluso entre los que estamos actualmente, yo creo que es algo que tenemos todos como muy marcado, ¿no? Y además es un modelo de pueblo, entonces podemos decir que ella seguramente implementó un modelo de pueblo, ¿no? Un pueblo que apuesta por la educación pública, que actualmente tiene ya no una, sino 2 escuelas Bressol, que da servicio al 100% de la demanda, cosa que pocos pueblos pueden decir, y eso podemos decir que lo inició ella. El lugar en el que estamos es otro ejemplo, ¿no? De algo que se hizo bajo su mandato, pero me gustaría remarcar algo que yo creo que no se suele remarcar, porque suele pasar más desapercibido, además es una cuestión de políticas públicas, y es la juventud. Sabéis que soy diputado de juventud en la Diputación de Barcelona y eso me permite recorrerme pues toda la provincia viendo pueblos y ciudades. Y claro, a lo mejor pasa más desapercibido, pero el Espai Jove existe desde Mari Carmen. Primero hubo un pequeño espacio, luego a partir, creo, del 94, Poliñá apostó por tener un Espai Jove. Hablo de 1994. A día de hoy, en 2024, muchos pueblos que yo visito, de 10, 15, 20.000 habitantes, tenemos 8.600, no tienen un espacio propio para los jóvenes. Es decir, ya hubo una apuesta en Poliñá en 1994 gracias a ella. Y eso además yo siempre digo, ¿no? Que invertir en la juventud es invertir en el futuro y además hacer prevención, ¿no? de futuro gasto social, porque estás invirtiendo en el presente, y eso yo creo que no se hizo un espacio porque sí, sino que había además detrás una intencionalidad política, y eso también creo que es muy importante. Me gustaría acabar bueno, recogiendo el guante de lo que se ha hablado aquí sobre la escuela. Roque ya me lo trasladó. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión, lógicamente, sobre ello, junto con la comunidad educativa. Me consta, porque he recibido llamadas, además, de una exdirectora también del centro sobre ello. Y bueno, quiero decir que, evidentemente, Mari Carmen merece estar en nuestro callejero, en un nombre de un equipamiento, que puede ser perfectamente la escuela, y tenemos que hacer esa reflexión junto con la comunidad educativa. Yo creo que el ayuntamiento nunca tiene que imponer este tipo de cosas. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde los bosques se visten de espinos,
se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos... Que ens convida a mantenir viva la memòria dels qui van lluitar contra el feixisme i pels drets dels treballadors i les treballadores. El llegat de Neus Català i Pallejà ens convida a aprendre'n, a continuar, a fer front a l'amenaça del feixisme que tenim al carrer, a les institucions, al Congrés, al Parlament i també als ajuntaments. Fer front a la barbàrie capitalista i demostrar que aquest sistema en el qual vivim és incompatible amb el planeta i amb la vida. Dit això, per acabar, vull agrair a l'aposta de l'Ajuntament de Polinyà a dedicar un equipament tan important per la gent com és una biblioteca a la figura de la Neus. Vull agrair també al Roque Fernández per haver fet la proposta i abans de deixar-vos vull dedicar un sentit record a la companya i camarada Mari Carmen Gámez, que ens va deixar fa poc i crec que estaria molt contenta de veure aquesta biblioteca. Moltes gràcies. Gràcies. Però sí vull explicar alguna cosa, si la veu em deixa, perquè també m'emociono. Diuen que quan neix una comunista mor una desigualtat. Crec que en aquest cas la Mari Carme no va fer morir una desigualtat, sinó que en va fer morir diverses.
Diverses desigualtats a nivell local, a nivell de país i a nivell també internacional. Parlàvem abans de les seves excursions i del que va promoure amb el Sàhara. La Mari Carme era una persona molt solidària, era una comunista exemplar. I no era tonta, era molt intel·ligent. I precisament per això la Mari Carme sempre lluitava perquè el partit on milito tingués una bona organització, perquè ella sabia que ella sola faria morir una desigualtat, però organitzada amb d'altres companys i camarades en podria fer morir diverses. De fet, explicaré una anècdota, alguns la coneixeu, perquè l'Héctor em va fer referència al dia del seu comiat. L'última reunió de cèl·lula que compartim amb Polinyà, Santa Perpètua i Palau, la Mari Carme va venir, ja molt toveta, però va voler venir. Vam fer una reunió, un retrobament, i parlàvem de les dificultats que teníem en aquell moment d'organitzar, que estàvem fluixos, que ens faltava musculatura, ens faltava força. I va sorgir l'esbojarrada idea de muntar un altre cop un xiringuito. Podia ser una calçotada, podia ser un xiringuito a la plaça de la Festa Major, podia ser les mil i una coses en les que la Mari Carme ha participat i organitzat. I dèiem, home, és que són poquets. I la Mari Carme ens deia, companys de Sant Benat, jo vinc i us ajudo. I el Roque deia, però com vols anar a ajudar si quasi no t'aguantes de peu? I ella va dir, vaig, ajudo una estona, quan em cansi m'assento i després em torno a aixecar i torno a ajudar. Aquesta era la Mari Carme, amics i amigues, amb les seves idees claríssimes i sabent que això podia donar fruit a que el partit agafés musculatura i seguís lluitant per triturar desigualtats. Us deixo amb el Ricard, que té coses molt interessants a dins, que crec que ens il·lusionaran a tots i a totes, i amb el nostre secretari general de Comunistes de Catalunya, l'Héctor Sánchez. Moltes gràcies, salut i república! Bon dia, vull començar amb un sentit agraïment a la cèl·lula de Comunistes de Polinyà i molt especialment al Roque per convidar-me avui aquí. De fet, el Roque es va entestant que vingués i jo deia, potser no cal, no, has de venir. Doncs el Roque ho demana, aquí estem. Ens trobem en l'homenatge a la Mari Carme en un cap de setmana que no és casual. Avui fa anys de la proclamació de la República i no només això, ahir va fer anys de la mort de Neus Català, de la històrica lluitadora antifeixista i militant comunista a la qual li dediquem la nostra fundació. Quan parlem d'història estem molt acostumats a imaginar-nos a polítics, a gent poderosa, a homes poderosos, i hem de ser conscients que els grans canvis els fem la gent petita. Gent petita, gent anònima, com Neus Català o com Mari Carmen Gámez, que s'uneixen amb altres com elles per aconseguir canvis profunds. Hi ha un fil que ve de la Neus i que ens porta fins a la Mari Carmen. Un fil roig i violeta. Un fil teixit amb l'ètica militant, amb l'esforç per millorar la vida de la gent treballadora, amb l'empenta per l'alliberament de la dona i amb la cultura de la pau i per fer fora el feixisme. Un fil compartit per milions de lluitadors i lluitadores comunistes, de militants d'arreu que fan gala d'un compromís col·lectiu, un compromís que es fa fort i que hem de prendre cadascun de nosaltres. Un compromís que ens correspon per responsabilitat històrica, personal i col·lectiva. Hem de fer gala dels valors de la Mari Carmen, que també eren els valors de Neus Català, els valors republicans, comunistes, de la fraternitat, de la igualtat i de la llibertat. Hem de fer gala de la bandera de l'antifeixisme en un context que l'extrema dreta creix i creixerà i n'hem de ser conscients personal i col·lectivament per actuar en conseqüència. Hem de fer gala de la idea que tenim la Neus i que tenim la Mari Carmen. Una societat nova, un demà diferent. I més enllà d'això, també us volia comentar que fa uns mesos vaig estar aquí a
a Polinyà, a la inauguració de la Biblioteca Neus Català, convidat per l'alcalde i l'Ajuntament i també pel Roque, que em va acompanyar, per inaugurar aquest espai tan preciós que fa comunitat i que fa poble. I des d'aquell dia que va començar a barrinar-nos una idea, que va començar a través d'una conversa amb el Roque i amb l'alcalde de Polinyà, en Javi. Hola, Javi. I us vull dir, només per acabar, que estem buscant els recursos per poder escriure un llibre que parli de la Mari Carmen, que expliqui la seva vida i el seu llegat per reivindicar-la, i estic convençut que ho aconseguirem i que espero que l'any que ve, de cara a Sant Jordi, puguem estar aquí una altra vegada presentant aquell llibre i que puguem tenir aquest testimoni escrit de la vida de la Mari Carmen. Moltes gràcies i visca la República. Molt bon dia. Vull començar agraint-vos a tots i a totes les que heu vingut aquí avui a rendir homenatge a la Mari Carme. Agrair també als comunistes i les comunistes de Polinyà per impulsar aquest acte, però també a totes les persones que hi han participat, els músics, les persones que ho feu possible, les que heu preparat el pica-pica que farem ara a continuació, i molt especialment al Roque, per fer-me l'honor de demanar-me que parlés al cunyat de la Mari Carme, per la teva actitud vital, per ser-hi sempre i també pel teu exemple. Poder estar aquí i Mari Carmen la coneixia d'abans, però la vaig poder gaudir a l'escola d'adults. La Mari Carmen va potenciar l'escola d'adults i tenia molt clar que l'educació salva les persones a totes les edats. I ella va venir a aprendre i vam poder compartir moltes coses, entre altres lectures, llibres, perquè era una gran lectora, i moltes converses molt interessants de tot tipus. Crec que t'agradarà molt aquesta. És del Galeano, Mari Carmen. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que a los nadies la llamen, por mucho que les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Stay mommy, wherever you are in trouble, just stand over me. Oh, stand by me, go stand by me, stand by me. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y
nos hacen que lloremos cuando nadie nos